Concejales y concejales, bueno, tienen ya a mano, imagino, el proyecto que presentamos de creación de un cargo docente de educación sexual integral. Tiene el objetivo de poder dar un impulso a viabilizar la efectivización de un derecho, ¿no es cierto?, que es el derecho de niñas, niños, niñas y adolescentes a acceder a una educación sexual integral, respetuosa de las disidencias, de las diversidades sexuales y de género, científica y laica. Un derecho que está constituido en nuestro país desde hace 15 años. Ahora en octubre se va a cumplir 15 años de la sanción de la ley de ESI, pero que lamentablemente no podemos decir que se esté garantizando efectivamente. De hecho, a través del artículo 5 de la ley nacional, el famoso ideario institucional ha sido un resguardo para que muchas instituciones educativas, particularmente vinculadas a diferentes iglesias católicas o evangélicas, nieguen el acceso a la ESI. Y yo quiero aclarar algo. No es que no se brinde educación sexual en las escuelas, se brinda educación sexual en las escuelas, siempre explícita o implícitamente. El problema, ¿cuál es la orientación que adquiere esa educación? Y la ley establece una orientación clara, ¿no es cierto? Insisto, que se basa en los principios de equidad de género, de científicos, de laicidad, de inclusión, de respeto de las diversidades sexuales y de género, y esto no se garantiza así en el conjunto de las escuelas. Que hayan pasado 15 años y todavía tengamos que estar discutiendo que no tenemos una ESI científica y laica, bueno, es un problema no solamente de orden operativo, sino de orden político, ¿no? Porque la ley de educación sexual integral, como todos sabemos, no solamente garantiza a los niños, niñas y adolescentes el acceso a información para poder tener una sexualidad cuidada, respetada, libres de violencia, sino que es una herramienta fundamental para atacar un problema de primer orden que tenemos hoy en la ciudad, que es el incremento de los casos de violencia de género. En la pandemia lo hemos visto, es alarmante, tenemos estudios que dicen que en nuestro país cada 36 horas existe un femicidio, los crímenes de odio se han multiplicado, los actos de violencia contra las diversidades sexuales en estos últimos días también han cobrado estado público, también se han multiplicado. Los casos de abuso sexual en las infancias, ¿no es cierto?, también es un problema que se ha agudizado en el contexto de pandemia, de aislamiento, y el desfinanciamiento del sistema educativo, la falta de la formación docente, la falta de espacios específicos y fundamentalmente el entrelazamiento que están teniendo los diferentes gobiernos con las iglesias, bueno, impide que se avance en garantizar un derecho que sería una herramienta fundamental para combatir la violencia. Porque es por todas y todos sabido que un niño o una niña, un adolescente que sea capaz de identificar sus derechos, de reconocer sus límites y de poder verbalizar determinados abusos sería una primera instancia para avanzar, por ejemplo, en identificar situaciones de abuso sexual en las infancias, que incluso se dan dentro de las comunidades, de las instituciones educativas, y Córdoba no está exento de eso. Tenemos varios casos, la casita del hornero, el caso de Colegium, que son muy graves y que para más, bueno, hemos tenido desenlaces lamentables, porque en estos dos casos la fiscal Chirino, con el argumento del falso SAP, terminó archivándolos, una vez más violentando, en este caso, el derecho de las niñas, niños y niñas. El proyecto concretamente lo que plantea es la creación de un cargo para las escuelas municipales en primera instancia, y también plantea una sugerencia para que esto se haga extensivo para las escuelas provinciales de la órbita pública y privada. En el caso del cargo para las escuelas municipales, lo que planteamos es que sea un refuerzo a la educación integral. Esto es muy importante. Para nosotros, la creación del cargo de ESI no reemplaza el principio que establece la ley, que es una formación en la educación sexual integral de manera transversal en absolutamente todas las materias o las disciplinas que se impartan en las instituciones educativas.
Sin embargo, entendemos que es necesario, por un lado, un abordaje específico y por otro lado, un respaldo, ¿no es cierto?, a esos docentes que abordan de manera integral y que muchas veces no tenemos la formación que corresponde, porque hay que decirlo, recién en estos últimos años se han incorporado y de manera bastante raquítica formaciones en ESI, en los trayectos pedagógicos o en los trayectos docentes, algo que no existía. Pero bueno, en el resto de las carreras universitarias no existen una formación en educación sexual integral para los profesionales que luego van a ser los que impartan la ESI en las escuelas. Entonces la creación del cargo viene a respaldar la formación integral o la educación integral y transversal que se desarrolla en todas las disciplinas. En el caso, decía yo, de primaria, lo que creemos necesario, y esto fue elaborado también en discusiones con docentes y directivas y directivos de diferentes instituciones educativas, lo cual creo que también es muy valioso porque me parece que le da protagonismo a quienes hoy están al frente de garantizar este derecho, la creación de un cargo que tenga la misma carga horaria que la maestra de grado, un cargo por turno, que puedan trabajar en duplas pedagógicas, con tal vez actividades específicas, pero fundamentalmente reforzando una integración de contenidos de ESI al aula que tiene a su cargo cada una de las maestras. En el caso de secundaria o de educación para adultos, sí, ahí creemos necesario que más allá de lo que pueda desarrollar cada uno de los docentes en su disciplina, se establezca un cargo específico con una carga horaria igual a la de, por ejemplo, los docentes de lengua, que es aproximadamente 6 horas cátedras semanales, en donde se aborden cada uno de los años diferentes contenidos de ESI. Esto, por supuesto, que no es algo que no se esté desarrollando en algunas instituciones educativas. Lo que pasa es que no se desarrolla como parte de una política de Estado, sino que depende de la voluntad de directivos o de docentes o de equipos de docentes que establecen diferentes mecanismos para poder garantizar la ESI. Entonces se trata de garantizar un derecho que no dependa de la voluntad de los docentes y de la autoformación de los docentes o directivos o de cada una de las instituciones, sino que sea una política de Estado. Bien, por eso el mismo proyecto plantea el problema de la formación. Lo que creemos es que es necesario que se acceda por concurso público, por supuesto, al cargo, que tienen que tener prioridad a aquellos docentes, aquellas docentes que ya están desarrollando tareas de ESI en las instituciones, como digo, que ya existen, por supuesto, esto se tiene que ponderar en un concurso, pero después del problema de la formación. Tenemos diplomaturas que se desarrollan en la universidad provincial, entendemos que tendría que ser una prioridad establecer un cupo y la gratuidad, por supuesto, para el acceso de las docentes y docentes que puedan formarse en las instituciones públicas de la provincia, particularmente en esta diplomatura en ESI, para poder garantizar la educación. Y luego, bueno, no lo plantea el proyecto, pero entendemos que esto sería un pasito adelante que tiene que ser complementado con otras medidas, como por ejemplo garantizar los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, que están absolutamente desmantelados, y que bueno, quienes son docentes acá me van a entender, muchas veces cuando hacemos clases de ESI y abordamos estos temas, saltan muchísimos casos de violencia, saltan muchísimos casos de abuso, saltan muchas situaciones muy conflictivas dentro del seno familiar o de los mismos compañeros y compañeras del curso, y los docentes y las docentes no tenemos una red de apoyo para abordar esos casos, ¿no? Nos la cargamos al hombro y vamos nosotros remando con todo lo que ya tenemos que remar, que es la educación, la formación, el contenido, bueno, también la contención. No podemos garantizar derechos de esta forma, en este contexto de precariedad. Entonces, bueno, para finalizar, este proyecto tiene que ver con apoyarnos en lo que fue y es un reclamo popular, no solamente del movimiento de mujeres y diversidades, sino en particular de las juventudes que han sido protagónicas en la lucha por la conquista de derechos en los últimos años, protagónicos en la lucha por la marea verde, protagónicos en colocar nuevamente el derecho a la educación sexual integral y en enfrentar todo tipo de violencias contra las diversidades sexuales y de género. Y también creemos que es sumamente oportuno poder avanzar en la discusión, el tratamiento y la aprobación de una herramienta de estas características en un contexto en donde vemos que hay una situación de derechización nacional
el gabinete presidencial, y esto lo tengo que decir, porque hace menos de un año hemos conquistado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hace menos de un año, hace unos meses apenas, hemos conquistado también el cupo laboral travesti trans, que han sido banderas históricas del movimiento de mujeres y diversidades y que sin duda son uno de los puntales y los reclamos que desarrolla el movimiento de la juventud por la ESI. Sin embargo, ayer nomás acaba de jurar como jefe de gabinete Mansur, que es un reconocido enemigo de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género. Y esto hay que decirlo porque es muy grave que desde Nación no solamente no se garanticen derechos, sino que se coloquen a la cabeza del gabinete un señor que, digamos, no solamente declaró Tucumán como una provincia provida, digamos, en plena marea verde, que metió presa a Belén, un caso reconocido por un aborto espontáneo, y la dejó presa durante años, y si no hubiese sido por el movimiento de mujeres que la liberó, todavía tendríamos que estar discutiendo que Belén está presa, sino que tortura a las niñas de 11 años a parir, las tortura y las obliga a parir, y bueno, hoy es el jefe de gabinete. Entonces, para nosotros es una señal política muy negativa para el avance que estamos teniendo las mujeres, las diversidades sexuales y de género, y sería muy positivo entonces que este Consejo se comprometa con el reclamo popular que tienen las juventudes y pueda avanzar en garantizar derechos. Este proyecto es simplemente eso, un pasito adelante para garantizar derechos que, dicho sea de paso, llevan 15 años sin cumplirse, como es la Ley de Educación Sexual Integral. Muchas gracias, señores y señoras consejeras.